Buenos días. Hola. Muy buenos días a todas y a todos. Sean muy bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Diana Kruger, soy la decana de la Escuela de Gobierno de nuestra universidad. Muchas gracias por estar acá, los profesores, estudiantes, algunos voluntarios, otros no tanto. Todos sabemos que en 4 días más el país va a estar conmemorando 50 años desde el golpe militar de 1973. Para nosotros esto presenta una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la democracia. Después de 17 años de una dictadura, en los últimos 33 de esos 50, el país logró retomar y profundizar un camino democrático. De hecho, la gran mayoría de los que están acá ahora solamente conocen la democracia, han vivido toda su vida en una democracia. Y quizás algunos de ustedes se preguntan por qué es necesario reflexionar si vivimos en una democracia, si Chile parece tener una democracia muy sólida. En la región, 9 de cada 10 personas en América Latina viven una democracia, entonces, ¿por qué esta reflexión? Si bien es un hecho que en las últimas 4 décadas se ha visto una notable expansión de los regímenes democráticos en todas las regiones del mundo, más recientemente, en los últimos años, se han visto marcados por declives en el tejido de las democracias, tanto en las más antiguas, que llevan cientos de años, como las más jóvenes. Y hoy, en 10 países del mundo están sufriendo retrocesos importantes en sus democracias, y de esos 10, 3 están en América Latina. Aterrizándolo a Chile, en una encuesta reciente del fin de semana, encuentra que 1 de cada 5 chilenos cree que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y esta visión no solamente se ve en Chile, se ve en toda América Latina y en muchas partes del mundo. La misión de la Escuela de Gobierno incluye crear y transferir conocimientos sobre los desafíos del ámbito público, buscando aportar a la construcción de mejores instituciones políticas y políticas públicas, y así contribuir al fortalecimiento de la democracia. Por eso estamos acá hoy. Esta charla refleja el compromiso con esta misión y nace de un interés que muchos en la universidad tenemos por crear espacios para reflexionar sobre los desafíos actuales y sobre el futuro de la democracia. Creemos que esta reflexión requiere miradas desde distintas disciplinas, y en nuestra universidad hay expertos y expertas en muchas escuelas y facultades, algunos están acá hoy que nos acompañan, profesores de la Escuela de Gobierno, de Comunicaciones y Periodismo, la Facultad de Derecho y también la Facultad de Artes Liberales, que compartimos un interés y un compromiso por analizar las diferentes partes de un sistema democrático. Nosotros esperamos que esta sea la primera de muchas de estas conversaciones en el futuro. El día de hoy, el profesor Cristóbal Belolio va a compartir con nosotros lo que quizás, me atrevo a decir, es una síntesis de un curso reciente que él dictó, titulado Crisis de las Democracias. Y luego, después de su charla magistral, procederemos a una conversación con la profesora Bárbara Fuentes, actual directora de docencia de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la universidad. Para aludir a la multidisciplinariedad que les mencionaba, el profesor Belolio es abogado y cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un doctorado en filosofía política de la University College London. La profesora Fuentes es historiadora y periodista también de la PUC y magíster en comunicación política de la UAI. Ella tiene amplia experiencia en la dirección de medios, no solamente en Chile, sino que en América Latina. Así que con un aplauso les doy la bienvenida a ambos, les doy las gracias y muchas gracias a ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí. Hace un tiempo atrás, el que era el delegado del gobierno para encabezar la conmemoración, para organizar la conmemoración de estos 50 años, Patricio Fernández, me decía que querían poner un ojo no solamente en la memoria, en lo que había pasado hace 50 años, sino también en cómo cuidamos la democracia para adelante, ¿cierto? Como se ha dicho, en los próximos 50 años. Y creo que nosotros teníamos ahí una propuesta, teníamos algo que ofrecer. Hoy día ya no está Patricio Fernández a cargo de eso y uno se pregunta efectivamente cuánto es de lo que está ocurriendo hoy día una preocupación no solo respetable, obviamente fundamental, crucial por lo que ocurrió, sino también cómo cuidamos la democracia, ¿cierto? Y la pregunta que hoy día quiero poner frente a ustedes es: ¿cuáles son los desafíos, amenazas? ¿Cuáles son los puntos ciegos? ¿De qué nos tenemos que preocupar de aquí en adelante? Lo voy a hacer desde una perspectiva teórica, no los voy a abrumar con gráficos ni información empírica. Ustedes después verán si algunas de estas hipótesis tienen evidencia o estamos siendo demasiado alarmistas. Pero al menos es un recorrido, una panorámica por los temas que suelen aparecer como los más urgentes, cruciales, determinantes en la nueva literatura, que hoy día es realmente un campo sobre la erosión democrática. Entonces podríamos partir con una narrativa más o menos cronológica, podríamos partir con una narrativa que comienza con el optimismo noventero. Hay un libro de un intelectual que escribe en el The Economist que se llama Edward Luce, que se llama The Retreat of Western Liberalism, y él parte diciendo que cuando cayó el muro, él y sus compañeros, él y sus amigos, agarraron un auto y se fueron a viajar a Berlín, porque querían una probadita de lo que estaba pasando más allá del muro, ese mundo que el mundo occidental no conoció, ¿cierto?, durante tanto tiempo. Ellos que no habían vivido Woodstock, su gusto, por así decirlo, era saber qué es lo que estaba pasando en el mundo de Europa del Este, en el mundo que dejaba de estar bajo el influjo soviético. Lo que algunos llaman un mundo que se volvía libre, ¿cierto? Y decía que el ambiente era, no sé qué habrán ido escuchando, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen, pero probablemente algo en esas características, y era un ambiente festivo, era un ambiente de optimismo. El cielo era el límite. Si alguno de ustedes vio la película Goodbye Lenin, ¿cierto?, sabrá a lo que me refiero, ¿cierto? La idea era que había ganado el bando correcto, ¿cierto? Había ganado, y aquí obviamente voy a hacer una distorsión, pero creo que ajustada al contexto de la tesis de Fukuyama, había ganado la combinación entre democracia representativa liberal, para organizarnos políticamente, y una economía de mercado para organizarnos, ¿cierto?, en términos económicos. Esta era una combinación ganadora e invencible que parece que ya no tenía rivales poderosos en el camino. Había quedado solamente, como dicen los anglosajones, the only game in town, un solo juego, y ese juego era el juego de la libertad capitalista, de la democracia exportada por Occidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del optimismo noventero a que hoy día haya, insisto, toda una gama de literatura que habla de democratic erosion, democratic backsliding, retroceso democrático, autocratización? En los 90 celebramos lo que algunos llaman la tercera gran ola de democratizaciones. Gobiernos que eran autoritarios, piensen en América Latina, de hecho, entre los 80 y principios de los 90 se volvieron democráticos. Lo mismo en otras partes del mundo. Y hoy día, muchos de esos gobiernos que eran democráticos estarían experimentando un retroceso. ¿Pero qué tipo de retroceso? Más de alguno de ustedes conocerá una tesis que se hizo bastante popular, ¿cierto? La tesis de Levitsky y Ziblatt de cómo mueren las democracias. Las democracias ya no mueren con golpes de Estado cruentos, militares, a la antigua. Eso está pasado de moda, ¿cierto? Ya no mueren con Hawker Hunters, ya no mueren con las tanquetas llegando a las puertas de palacio. Las democracias hoy día mueren lenta y gradualmente, en forma casi imperceptible, cuando aquellos que llegan al poder por las urnas las socavan por dentro.
erosionan sus instituciones de tal manera que llega un momento donde es difícil reconocer si estamos frente a una democracia o a otra cosa. ¿Cómo se define el régimen venezolano, donde los gobernantes llegan al poder democráticamente por las urnas, pero cooptan la estructura del Estado, haciendo que sea imposible distinguir el Estado del gobierno de turno, donde parece que no hay posibilidad de que otros que no sean los de ese signo político también gobiernen? La posibilidad de alternancia se difumina, los medios de comunicación también son capturados, los tribunales electorales, las cortes constitucionales, el poder judicial, todos bailan al ritmo del gobierno de turno. ¿Puede llamarse eso democracia? Entonces, quizás para poder responder si estamos o no frente a una erosión democrática, a una crisis de la democracia, lo que tengamos que hacer es preguntarnos qué entendemos por democracia. ¿Estaremos obligados a ponerle apellido? ¿Estaremos obligados a referirnos a un adjetivo? ¿Qué es lo que está en riesgo? ¿Es la democracia puramente electoral? Erdogan acaba de volver a ganar en Turquía. Orbán gana todas las elecciones a las que se presenta en Hungría. Putin en Rusia. Sin embargo, en prácticamente todos los índices aparecen como regímenes híbridos, cuando no derechamente autoritarios. ¿A qué nos referimos cuando decimos que esas democracias están en crisis? ¿Es la democracia electoral? Podemos buscar una definición minimalista, ¿cierto? Algo así como democracia es aquel sistema de gobierno en el cual el poder se transfiere de unos a otros en forma pacífica. Pero ¿qué pasa si siempre gobiernan los mismos? ¿Qué pasa si se las ingenian? No para hacer el fraude a la antigua, el fraude ridículo, ¿cierto? Sino para, de alguna manera, dificultarle mucho la pista a los competidores. ¿O estaremos más bien hablando de una crisis a la democracia liberal? ¿Qué es este apellido que se le pone a democracia? Según una cierta historia, democracia y liberalismo son dos cónyuges con un horizonte normativo distinto. A los demócratas les importa la igualdad política y la soberanía popular, y a los liberales la libertad individual, los derechos de las minorías, el Estado de Derecho, la separación de poderes. Y eso a veces implica limitar la voracidad de las mayorías, ¿cierto? Está inscrito en el credo liberal desde Stuart Mill y Tocqueville en el siglo XIX hasta Berlin y Hayek en el siglo XX, la necesidad de ponerle coto a la omnipotencia, ¿cierto?, de las mayorías. Uno podría pensar que ahí hay una especie de tendencia contramayoritaria. Pero eso es la democracia liberal, un matrimonio por conveniencia donde, como en todos los matrimonios, ambos cónyuges tuvieron que ceder. ¿O estará en riesgo la democracia representativa? Esta idea de que ya no confiamos en aquellos que nosotros mismos elegimos, aquellos en los cuales delegamos el poder, porque son los corruptos, porque se llevan la pelota para la casa y queremos formas de democracia directa. ¿Es esta la crisis a la que nos referimos? Que tienen bastante que ver con la crisis de las instituciones en general, la crisis de los partidos, la crisis de los congresos y la crisis de todos aquellos que busquen intermediar entre la ciudadanía y las decisiones políticas. ¿O en verdad es una crisis de lo que podríamos llamar la democracia deliberativa? Esta especie de ideal, ¿cierto?, rawlsiano, habermasiano, de que tú y yo en el espacio público nos podemos persuadir con buenos argumentos y buenas razones. Y en el fondo hay que reconocer que la política es intereses y pasiones contrapuestos y que la ilusión de la persuasión racional es como una conversión religiosa. ¿Será esa idea de democracia deliberativa la que en el fondo está en riesgo frente a nociones de democracia, como en el caso anterior eran directas, aquí serían algo así como agonistas, adversariales?
La primera campanada de alerta, voy a volver al eje cronológico, lo tuvimos intelectualmente a mediados de los 90, aunque probablemente en forma más gráfica, ¿cierto?, con la caída de las Torres Gemelas. La primera vez que se dijo, oye, la tesis de Fukuyama del fin de la historia no estará haciendo agua, fue cuando apareció un viejo conocido que no estaba muerto, sino se decía de parranda, que era la religión, a través de su peor cara, el fundamentalismo religioso, que no estaba dispuesto a aceptar que solamente quedara un juego en competencia, que no estaba dispuesto a aceptar la democracia liberal. El libro de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones, se publicó el año 95, pero todo el mundo lo compró después de la caída de las Torres Gemelas, porque parece que aquí había una especie de profecía que habíamos pasado por alto. El futuro iba a ser una contienda entre culturas, y había algunas culturas que sencillamente no eran democráticas. Hubo un importante sociólogo que a principios de los 90 escribió un libro que se llamaba El retorno de la religión. No se llamaba así, pero básicamente esa era su tesis. La pregunta es, ¿afecta en algo a la democracia liberal representativa de la cual estábamos haciendo referencia el retorno de lo religioso? Piensen, por ejemplo, en la publicación de los versos satánicos de Salman Rushdie, la publicación de las caricaturas del profeta Mahoma en Dinamarca, y cómo eso enfrentó a una cultura que considera que la libertad de expresión es central a su manera de entender la democracia liberal, y la exigencia por parte de otra cultura de respeto, a no ser ofendido. Ahora, yo le bajaría un par de cambios a esta tesis. De hecho, si hoy día ustedes miran los números, se van a dar cuenta de que la teoría del retorno de la religión no es tal. Según la gran mayoría de las mediciones, en prácticamente todos los países del mundo la religión sigue en retirada. Así que a este adversario lo pasaría por ahora. Este pareciera ser el adversario de moda, ¿cierto? ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Casi todos machos, muy viriles, salvo el caso ahora de Giorgia Meloni en Italia, el caso de Marine Le Pen en Francia, pero en general, cuando uno piensa en el populismo, piensa, como decía un politólogo mexicano, Benjamín Arditi, piensa en ese invitado que llega medio curado a la comida familiar, ¿cierto?, diciendo garabatos, propasándose con la dueña de casa, hablando con la boca llena, pero dice un par de verdades, ¿cierto? Este invitado incómodo. ¿Qué diablos es el populismo? Una manera de entenderlo, ¿cierto?, es como un discurso, una manera de entender a la sociedad dividida entre dos campos antagónicos a morir, dos campos moralmente divididos, un pueblo, ¿cierto?, virtuoso y una élite corrupta. La élite ha secuestrado los beneficios del progreso y aquí está el pueblo, aquí está esta rebelión plebeya para exigirlo de vuelta. ¿En qué sentido esto podría ser una amenaza para la democracia? Alguien podría decir, porque la democracia depende del pluralismo, de que pensemos que todas las opiniones que se dan en sociedad son válidas, son legítimas. Sencillamente tenemos puntos de vista en común. Pero si yo soy el pueblo y tú eres la élite, te descalifico de entrada, ¿cierto? Hay gente que dice que el populismo es esencialmente antipluralista y aquí radicaría entonces la amenaza a la democracia. Hay gente que de hecho define populismo como una profundización democrática. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No era el populismo una amenaza para la democracia? Depende, dicen algunos. Había un viejo politólogo que se llamaba Robert Dahl, que decía que las democracias, él le llamaba poliarquía, pero para estos efectos es lo mismo, las democracias dependen de dos ejes. Aquí para los matemáticos seguramente disfrutan hablando de los ejes X y Y. Para los dos, el eje X aquí sería algo así como la inclusión, la capacidad de incluir a más personas en la participación y en la representación política. Y el eje Y sería algo así como la impugnación, la capacidad de decirle al poder, ok, tú tienes ciertos límites, ahora me toca a mí, de tener una oposición viva, de tener una libre, ¿cómo se llama?, una esfera pública donde los medios de comunicación puedan también interpelar al poder. Los populistas, según esta teoría, serían muy buenos en el eje X, pero muy malos en el Y. Serían capaces de incluir sectores de la sociedad históricamente desplazados, oprimidos, marginados,
piensen por ejemplo en el caso de Evo en Bolivia, pero no igualmente buenos en el eje Y, es decir, en aceptar el juego de la contestación pública y de la impugnación que exige una democracia liberal. Y hay otros que finalmente dicen que esto de hablar de democracia iliberal es absurdo. Porque cuando uno habla de democracia, hoy día ya debiese entender que va incorporado el gen liberal. Este ya no es el matrimonio, este es el hijo que se llama democracia liberal, o la hija que se llama democracia liberal. Y por lo tanto, cuando tú hoy día dices democracia, ya va incorporado el respeto a las libertades individuales, a la separación de poderes, al Estado de Derecho. Decir democracia liberal sería tautológico, sería redundante. Basta con decir democracia. Esa es la teoría, por ejemplo, de Carlos Peña en Chile, de Mario Vargas Llosa en Latinoamérica, de Nadia Urbinati a nivel mundial. Para ellos, especialmente para Urbinati, populismo es otra cosa. Es una forma alternativa de representación política que bypassea la intermediación. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la amenaza? La amenaza principalmente es a la democracia representativa. Entonces, lo que quiero tratar de hacer aquí no es marearlo, sino es decirles que depende mucho de cuál sea el concepto de democracia del cual estemos hablando para saber cuál es la amenaza que estamos enfrentando. Es interesante que el paper más famoso de esta nueva ola populista fue escrito en el 2004 por un politólogo holandés que se llama Cas Mudde, vive aún, por supuesto. Cas Mudde escribió el año 2004 The Populist Zeitgeist, pero la crisis económica fue el 2008 y mucha gente le echa la culpa a la crisis económica del 2008 de la nueva ola populista. Entonces, ¿en qué quedamos? Es la economía, es la depresión económica de algunos sectores de los países democráticos la causa de esta erosión democrática? Y esta es una pregunta más vieja que el hilo negro. ¿Requiere una democracia para funcionar en forma estable ciertos niveles de crecimiento y distribución igualitaria? ¿Qué pasa si una democracia no crece? ¿Qué pasa si hay un autoritarismo que sí crece cuando llegue la hora de elegir? Mucha gente mira a China y dice, bueno, China está creciendo, no es una democracia, mi democracia no crece, quizás no me interesa tanto concurrir a la urna a elegir periódicamente a las autoridades, lo que me interesa es parar la olla, es la prosperidad económica. El famoso gráfico del elefante lo que indica es que en los países industrializados las clases medias se han deprimido económicamente, se han hecho más ricos los súper ricos y el lomo del elefante son las clases medias en la India y China. No son países que nosotros usualmente consideremos como paradigmáticamente democráticos. Entonces también les planteo esta pregunta. ¿Es el crecimiento económico por un lado, pero también la distribución igualitaria una condición de la democracia? Este otro tema seguramente ustedes lo conocen mejor que yo. Yo sé que cuando hablamos de redes sociales, puse redes sociales, pero en verdad obviamente me refiero a nuevas tecnologías de información y comunicación en general, ¿cierto? Es evidente que cuando hablamos de este tema uno corre el riesgo del cronocentrismo, ¿cierto? De creer que el tiempo de uno es el más importante, ¿cierto? Es como cuando uno le preguntan cuál es la mejor música. Para mí, 1991, ¿cierto? La época en la cual yo era, pero seguramente otros dirán, no, pero obvio que el 68. Y seguramente ustedes dirán, pero obvio que el 2011, el nuevo disco de, no sé, Taylor Swift. Uno corre el riesgo siempre del cronocentrismo cuando piensa en esto. Pero si se ponen a pensar, puede que realmente estemos aquí frente a un cambio tectónico. Antes de la imprenta, prácticamente toda la vida del Homo sapiens sobre la Tierra, la comunicación fue 1 a 1. Después de la invención de la imprenta, uno podría decir que la comunicación pasó a ser de 1 a muchos. Y la democracia se estructuró y agarró vuelo y se fundó en un sistema donde las comunicaciones eran 1 a muchos, donde habían pocos emisores y muchos receptores, donde la televisión, la radio y principalmente la prensa escrita ejercían un rol
como les dice la literatura, de gatekeepers, ¿cierto? Eran los que determinaban qué se leía, qué se veía y qué se escuchaba. Si tú querías saber si el hombre había llegado a la luna, tenías que hacerlo viendo televisión, leyendo diarios o la prensa o la radio, ¿cierto? Querías saber qué es lo que pasaba en la guerra. Hoy día, en cambio, es una reflexión que suele hacer el presidente Lagos, pasamos al muchos a muchos. Hoy día no hay gatekeepers, generalmente se considera que juegan un rol más debilitado, y todos nosotros somos emisores y todos nosotros somos receptores. Por lo tanto, ya no hay absolutamente ningún impedimento para que cada uno de ustedes viralice información que no es necesariamente verídica. Que cada uno inflame las pasiones de su tribu. Y aquí viene la teoría sociológica, ¿cierto? ¿Son buenas las redes sociales para la democracia? Cuando partieron las redes sociales, acuérdense, Obama 2008, estaba todo el mundo excitado. En la red tú y yo conversamos, decía Obama. En la red somos iguales. La comunicación es horizontal, no hay jerarquías. Después vino la primavera árabe. No, pero las redes sociales son emancipatorias, son capaces de derribar regímenes autoritarios. Hoy día, desde Cass Sunstein hasta Byung-Chul Han, por nombrar autores liberales y críticos del liberalismo, pareciera que nos invade una especie de tecnopesimismo. Hay muy pocos que crean que finalmente esto fue una buena noticia. Alguien podrá decir, claro, justo se les ocurre ser pesimista después de que ganó Trump y el Brexit. Justo se les ocurre ser pesimista cuando las opciones que no les gustaban a ustedes, progres malditos, ¿cierto?, ahora ganaron ellos y ahora, por supuesto, a ustedes no les gustan las redes sociales. ¿Pero será eso? El diagnóstico más compartido es que el problema de las redes sociales es que habría activado un viejo mecanismo ancestral, el pensamiento tribal. Nosotros aceptamos o rechazamos la evidencia que nos ponen sobre la mesa dependiendo de si confirma o desafía nuestras creencias preexistentes. Aceptamos o rechazamos la evidencia dependiendo de si confirma o desafía nuestras creencias preexistentes. Aceptamos o rechazamos la información que leemos o vemos dependiendo de si confirma o desafía nuestras creencias preexistentes. Eso significa que en vez de enfrentarnos a un vasto mar de información donde cada uno complejiza su mirada, en el fondo lo que estarían haciendo las redes sociales es juntarnos en lo que hoy día se llaman, ¿cierto?, cámaras de resonancia o burbujas epistémicas, donde cada uno se junta con los que piensan igual. Y la pregunta es, ¿sobrevive una democracia donde cada uno se junta con los que piensan igual sin salir de esa burbuja a encontrarse con el otro o la otra en algún espacio común? Esa es la pregunta. Otra de las llamadas amenazas a la democracia, aunque probablemente tiene más que ver con la amenaza a el elemento liberal de las democracias, ¿cierto?, es lo que hoy día se suele llamar política identitaria. ¿En qué sentido esto podría ser una amenaza? ¿O podría ser problemático? ¿O no? Quizá ustedes pueden evaluar de que la democracia va a salir fortalecida si asume esta mirada, si incorpora este elemento. La vieja idea ilustrada, de la cual el liberalismo se enorgullecía bastante, era que a la hora de evaluar las demandas, los argumentos y las razones, no miraba clase social, no miraba sexo, no miraba orientación religiosa, no miraba orientación sexual. El liberalismo, se decía, y por lo tanto también el componente liberal que heredó la democracia, era ciego a la diferencia. Y esta ha sido la crítica identitaria, me refiero, una que proviene de un largo linaje. Alguien podría identificar en la crítica comunitarista de los años 80, en la política del reconocimiento de Charles Taylor, en la política de la diferencia de Iris Marion Young, en la idea del multiculturalismo de William Kymlicka y otros más.
una crítica a la idea de que haya que ser ciego a la diferencia. Por el contrario, la verdadera igualdad, en la convención pasada se hablaba de igualdad sustantiva, si se acordarán, tiene que ver con mirar la diferencia, con tomar en cuenta que hay grupos con trayectorias particulares, concretamente desaventajadas. Por lo tanto, yo tengo que estar muy atento a de dónde viene el argumento, más que cuál es el argumento. Más de alguno de ustedes habrá visto en alguna película gringa el tradicional check your privilege. Cuando habla una persona, le dice, pero tú eres un hombre blanco, cis, tienes que tomar muy en cuenta desde dónde estás hablando tú para poder evaluar tu argumento. La pregunta es, esta política identitaria que incorpora una dimensión descriptiva y una normativa. La descriptiva es, existen grupos en la sociedad que han sido objetivamente objetos de marginalización, opresión. La normativa es por qué han sido objetos de algún tipo de marginalización u opresión. Debemos hoy día tener políticas compensatorias que van desde derechos especiales, acciones afirmativas, políticas simbólicas, etc. La pregunta es esta o no una dimensión que tenga que preocupar a la democracia? Este es un tema profundamente incómodo, pero creo que también debiésemos ponerle mucha atención. Y digo incómodo porque nadie quiere hoy día imaginarse un futuro distópico donde haya algo así como un ecoautoritarismo, un leviatán verde que nos arrebate las libertades y derechos a los cuales estamos acostumbrados y los consideramos un dato dado para poder asegurar la supervivencia digna de la especie. Aquí creo, y lo voy a hacer muy corto, creo que hay 4 grandes problemas. El primero es cuál es el estatus de la ciencia en democracia. La ciencia no es democrática. Sin embargo, hoy día gran parte de los debates que tenemos requieren de la ciencia. En materia de vacunas, en materia de crisis climática. Pero como dicen algunos, ustedes podrán saber mucho, pero nadie los hizo jefes. ¿Qué pasa si el día de mañana un gobierno populista, y digo populista porque ha sido el caso, ¿cierto?, sostiene que no existe tal cosa como el cambio climático, que es obviamente producida por los malos, en este caso China, el marxismo internacional, la Agenda 2030, Soros, Bill Gates, alguien, siempre hay un villano en este caso. Y gana la elección. Hay un capítulo en Rick and Morty donde se preguntan si es que Plutón era o no un planeta. No sé si vieron ese capítulo. Y el papá de Morty, ¿cierto?, lo abducen a Plutón porque él era el único que creía todavía que Plutón era un planeta. Y lo hacen hablar frente a todos los plutonianos. Y él dice, Plutón es un planeta y todos los plutonianos están felices porque este supuestamente famoso científico de la Tierra decía que Plutón era un planeta. Y en un momento Morty le pregunta, papá, ¿tú estás seguro que Plutón es un planeta? Y el papá le dice 2 cosas. Primero le dice, Morty, a veces la ciencia se trata de convicciones. Y segundo, le dice, ¿tú crees que 4.000 plutonianos pueden estar equivocados? Entonces, a lo que estoy diciendo es que si la mayoría de la gente no cree en el cambio climático, que el 99% de los científicos sí esté de acuerdo en ello, no tiene necesariamente efectos democráticos. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es el estatus en el futuro de la autoridad epistémica y cómo se traduce en autoridad política, por decirlo de alguna manera? Segundo problema. Este es un problema de justicia intergeneracional. Y el Homo sapiens tiene un sesgo presentista, no ve más allá de 40, 50, 60 años. ¿Por qué tengo yo que hacer un sacrificio hoy por alguien que no conozco? Gran parte de las decisiones que toman nuestros poderes legislativos y nuestros gobernantes hoy tienen un sesgo insoportablemente presentista porque el horizonte electoral es presentista. ¿Tenemos alguien que esté preocupado cuando se discute la reforma de pensiones o lo que hacemos en materia de descarbonización, en lo que va a pasar con sus nietos? Tercer problema, creo yo. Nos ha sido tremendamente difícil desacoplar la curva de emisiones de la curva del crecimiento económico. Dicho de otra manera, si quieres disminuir emisiones, probablemente tengas que hacer algo desde el punto de vista del crecimiento económico.
Si no desacoplas la curva, entonces no va a faltar quien diga, bueno, entonces estado estacionario o mejor aún, decrecimiento. Piénsenlo así, la democracia liberal capitalista goza de legitimidad porque la desigualdad se compensa con que los grupos que menos tienen mañana van a ingresar a la fiesta del consumo. Y de hecho, progresivamente lo han ido haciendo. Pero ¿qué pasa cuando ya esa fiesta del consumo sea insostenible? Vas a salir con un megáfono y vas a decir, se acabó la fiesta, todos los que están esperando en la fila, váyanse para su casa. El problema es que la expansión del consumo, o si lo quieren, la democratización del consumo depende del crecimiento y el crecimiento va asociado a las emisiones. Es decir, si queremos cumplir la promesa de legitimidad de la democracia capitalista, tenemos que seguir empeorando el problema climático. Y si queremos hacernos cargo del problema climático, vamos a tener que hacernos cargo de la promesa de la democratización del consumo, que es la que le da legitimidad a la desigualdad en una democracia liberal capitalista. Y el último problema, a ustedes les gusta decidir cómo viajar, qué comer, y jamás se preocuparían en cuántos hijos van a tener. Es una decisión absolutamente suya. Probablemente no sea suya en el futuro. No estoy haciendo con esto una prédica a favor del antinatalismo. Lo que estoy diciendo es que lo que en un minuto se vio como ridículo cuando China tenía la política de un hijo por niño, hoy día no hay prácticamente ningún científico a favor de la mitigación efectiva y agresiva de los efectos de la crisis climática que no proponga reducir la familia. ¿Qué va a pasar cuando ya no te lo pidan por la buena onda, sino cuando te lo pidan coercitivamente? A los que les gusta comer carne ahora que se viene el 18, usted va a tener derecho a comer carne solamente una vez al mes. Y va a tener derecho a viajar en avión una vez cada 2 años. ¿Qué va a pasar cuando no seamos nosotros los que voluntariamente cambiemos nuestros hábitos, sino que sea necesariamente la coerción la única que logre el objetivo? Es necesario pensar también, para ir terminando, en lo que algunos han llamado el fenómeno de la polarización, ¿cierto? Algunos dicen que la verdadera amenaza a la democracia viene del descalabro de los partidos tradicionales, especialmente los partidos tradicionales que surgieron a la luz de los grandes clivajes, ¿cierto? El clivaje religioso, el clivaje de clase, el clivaje campo-ciudad, el clivaje centro-periferia, los clásicos clivajes de la teoría política. Una centro-izquierda fuerte, una centro-derecha fuerte. Pero ¿qué pasa si a la derecha de la centro-derecha aparece un rival que la debilita? Una derecha sin complejos que llama a la otra derechita cobarde. ¿Y qué pasa si a la izquierda de la centro-izquierda aparece una izquierda sin complejo que llama a la centro-izquierda cobarde? Esto ha pasado en Europa prácticamente en todos los sistemas políticos. Y en muchos sentidos los extremos se parecen. Si ustedes miran el programa de Mélenchon y de Le Pen en la última elección, en materias de seguridad social y economía se parecían bastante. Discrepaban en materias de inmigración. Hay muchos que creen que en Europa el verdadero clivaje, es decir, la pregunta que hay que responder para saber por quién vas a votar y a qué lado de la frontera te vas a parar, es cuál es tu posición respecto a la integración regional y la migración. ¿Cuál es la pregunta que hay que responder, por ejemplo, hoy día en Chile? Hay otros que dicen no nos preocupemos tanto de la polarización. La polarización solamente es gente que antes no estaba sentada a la mesa y que ahora encontró un espacio. Por lo tanto, es muy sano transparentar que hay actores nuevos. El problema es que la polarización no contribuye a buscar acuerdos. Es una fuerza más bien centrífuga. ¿Centrífuga hacia afuera? Centrífuga, ¿cierto? Y la pregunta es, en un escenario de polarización más afectiva que ideológica, ¿qué posibilidad hay de buscar consensos estables, amplios, de largo plazo? Y quiero terminar, antes de pasar a la discusión, con una mirada a lo que está pasando en Chile, ¿cierto? Y no me estoy refiriendo a los árboles, a los arbolitos del presidente Boric. Me estoy refiriendo a ese viejo dicho que dice que a veces los árboles no dejan ver el bosque, ¿cierto? A propósito de esta evaluación que hizo el propio presidente Boric y la expresidenta Bachelet sobre el ambiente
¿cierto? No podría decir que el ambiente está electrotóxico, para hacer como una combinación entre ambas, ¿cierto? Como banda de los 80. El ambiente está electrotóxico, crispado, hostil, nos estamos tratando a las patadas, parece. Hay razones para estar preocupados, y aquí no le quiero bajar el perfil a lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de la teoría de la erosión democrática, yo les dije que las democracias no morían hoy día solamente con golpes de Estado, sino también cuando uno le desconoce la legitimidad al adversario o está permanentemente tratándolo en forma soez o grosera. Es interesante ver que cuando Boric ganó, mucha gente temía, y es interesante porque ganó un polo, no se olviden de esto, ganó un polo. El año 99, ustedes probablemente no habían nacido, pero el año 99, Lavín y Lagos, que eran los dos representantes de las dos coaliciones grandes, de la centro-izquierda y de la centro-derecha, juntos obtuvieron el 98% de los votos. Y habían 6 candidatos. Juntos, Lavín y Lagos obtuvieron el 98% de los votos. En la elección del 2017, Piñera y Guillé eran los dos representantes de las coaliciones grandes. No llegaron al 60%. Y mucha gente dijo, ojo, que puede que en la siguiente bajen del 50% a los dos grandes. Nos quedamos cortos. En la siguiente, los representantes de los dos grandes, por así decirlo, ni siquiera llegaron a segunda vuelta. Salieron tercero y cuarto, o creo que cuarto y quinto respectivamente, que en teoría era Jasna Proboste y Sebastián Sichel. Y los polos fueron los que se enfrentaron en segunda vuelta. Entonces, por eso mucha gente estaba asustada de que el triunfo de Gabriel Boric iba a ser básicamente entregarnos a los brazos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, o algún tipo de fantasía populista latinoamericana, ¿cierto?, de tercera generación. Pero miremos, ¿cierto?, cómo estamos, ¿cierto? En el índice del The Economist estamos 19 en el mundo y contamos con una democracia plena. Después viene la categoría de democracia incompleta, régimen híbrido, autoritarismo. 19 del mundo. La segunda o tercera de Latinoamérica, junto con Costa Rica y Uruguay. En el VDEM, otro de los, ¿cómo se llama?, ranking más prestigiosos, estamos 30, y también dentro de las primeras de Latinoamérica. Nuestro poder judicial sigue siendo independiente, nuestros medios de comunicación hacen la pega, la oposición gana elecciones y el presidente acata. Y a nadie se le pasa por la cabeza de que en la próxima elección presidencial diga no me quiero ir. A nadie se le pasa por la cabeza de que pueda cambiar la Constitución para decir me quedo. No estoy diciendo con esto que no haya que estar atento a las señales que pueden ser preocupantes, pero mi punto es que a veces los árboles, la contingencia, no nos deja ver el bosque, la perspectiva. En ese sentido hay que valorar lo que tenemos. Con eso cierro. Muchas gracias. Ahí. Están todos muy atentos, ¿ah? Muy bien. Bueno, esta parte voy a hacer un par de preguntas con los minutos que quedan para profundizar tal vez y llevar un poco el tema más a la contingencia de lo que estamos viviendo. A ver si podemos ampliar un poco estas interesantes reflexiones que ha hecho Cristóbal. Y voy a partir con la última lámina que era sobre Chile. Que efectivamente, claro, si nos comparamos con nuestros vecinos, estamos bastante, sobre todo con nuestros vecinos, podría decirse que estamos bastante mejor. Con todos los vecinos, imagínate. Pero la pregunta es si, tú dices, hay señales preocupantes. ¿Cuáles serían esas señales que son preocupantes, que te parece preocupante? Y decir, chuta, más la encuesta, por ejemplo, que salió ayer, que hay un 30% que habla que el golpe sí fue bueno, y cosas así, digamos, que están en la discusión de hoy. Sí, insisto, no le quiero bajar el perfil a cuestiones que hoy día pueden parecer preocupantes, pero quiero mirar como los grandes criterios, por así decirlo. En general, en la literatura sobre crisis de las democracias, se considera de que hay varios factores que influyen para que un sistema político se mantenga siendo democrático, siga siendo democrático. Una de esas es cuántas alternancias en el poder han habido. Es decir, por así decirlo, cuánto te acostumbras a jugar el juego.
Es interesante que incluso el populismo argentino aprendió a jugar el juego. Es decir, acepta que a veces le va a tocar perder y se prepara para volver. Sabe que siempre está a la mano la posibilidad de volver. Entonces, yo creo que, fíjate que Chile, a todo esto, Chile en el siglo XX es el único país que perdió la democracia después de 4 alternancias, de 4 cambios de mano, que fue de Ibáñez a, de Ibáñez a Alessandri, Alessandri a Frei, de Frei de los radicales a Ibáñez, de Ibáñez a Alessandri, de Alessandri a Frei, de Frei a Allende. Hubo 4 cambios de mano, y es el único país del mundo que tuvo 4 cambios de mano y tuvo un quiebre democrático, porque en general todos los que ustedes practican algún deporte saben que a veces se gana y a veces se pierde, y el próximo fin de semana siempre hay una revancha. La clave, creo yo, es que nuestros actores políticos entiendan de que la democracia depende de que tus lealtades radiquen en el torneo y no en los colores de tu camiseta. Si tú crees que la democracia se trata de que los colores de tu camiseta sean siempre campeones, no entiendes de qué se trata la democracia, que yo creo que le pasa al chavismo en Venezuela. Mi pregunta es, más allá de las bravatas, más allá de la hostilidad en el lenguaje, que insisto, pueden ser señales preocupantes, ¿los actores políticos en Chile son más leales al torneo o a los colores de la camiseta? Si es que no tenemos dudas razonables de que vaya a afectarse la alternancia en el poder, si no tenemos dudas razonables de que vaya a intervenirse la independencia del Poder Judicial, si no tenemos dudas razonables, incluso con lo que pasó con la famosa comisión sobre la desinformación, que al final no tiene ni dientes, pero está bien, se armó, el termómetro marcó algo de fiebre, los anticuerpos despertaron, ¿cierto? Me parece que desde ese punto de vista, perdón por ser poco provocativo en ese sentido, pero en ese sentido no me parece que estemos en riesgo democrático, pero sí creo que es preocupante, a propósito de esta mirada más adversarial de la política, ¿cierto?, que estemos viéndolo como un juego de suma cero. Me parece preocupante esta dinámica como de carrera armamentista, donde yo soy oposición, te hago pebre, porque al día siguiente, cuando tú seas oposición y yo esté en el gobierno, no me vas a dar tregua. Y eso me parece que es preocupante porque impide la posibilidad de que construyamos los consensos necesarios para el desarrollo. Pero quizás tenemos que aspirar a algo un poquito más humilde. La expectativa. O sea, quizás la democracia se trate, en este sentido más de expectativas más bajas, en pasarle la banda presidencial que viene, ¿cierto?, y en no interrumpir los procesos democráticos por vías no institucionales, en la definición más minimalista de todas. Pero ahí te insisto, te vuelvo a la pregunta a ti, ¿cuántos adjetivos le quieres poner? ¿Cuántos otros objetivos políticos quieres conseguir? Y ahí los requisitos van a ser más exigentes. Sí. Y también está el tema de que hay uno, obviamente desde la universidad, desde la gente que está pensando estos temas, desde los que participan activamente en política, la defensa de la democracia tiene mucho sentido. Pero hay personas que eso ya no les hace tanto sentido, y tú hablas de varias amenazas, pero por ejemplo, ya que mencionaste Argentina, está el caso de Milei, que es una figura muy popular en Chile también, y sobre todo en sectores más jóvenes y de hombres jóvenes, y uno dice, ¿por qué esos hombres jóvenes de Argentina, mayoritariamente, dicen, esta persona me hace sentido, no está defendiendo la democracia, por el contrario está diciendo que se vayan todos, porque acá son todos corruptos y hay que partir de cero, ya ni siquiera pensando en que yo eventualmente Milei voy a hacer oposición, no, sino que demolamos todo y empecemos a construir de cero. Y eso a mucha gente le hace sentido. Sí, bueno, Milei ha sido tremendamente exitoso en vehiculizar la indignación. De la misma manera como republicano fue tremendamente exitoso en la última elección en vehiculizar la indignación. Creo yo que se equivocan quienes creen que la gente que vota por republicanos es tradición, familia y propiedad. O sea, la gente que vota por republicanos, como decía Bolsonaro, bala, Biblia y buey. O sea, ahí no está, digamos, un electorado autoritario, neoliberal, ultraconservador. No, hay gente que dice, ok, ¿quién es el que protesta más fuerte? ¿Quién es el que putea más fuerte? Bueno, yo voto por ellos. Cuando se produjo el resultado del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, que fue con voto obligatorio,
un análisis muy interesante de Pepe Out. Entonces, Pepe Out es un analista político muy conocido en Chile, fue diputado. Y Pepe Out dijo, ojo, que lo que ocurrió el 4 de septiembre del año pasado se parece, en términos como de marcar, socializar políticamente una generación, se parece mucho a lo que ocurrió en el 88. Y el 88 marcó a fuego una división política donde los que votaron por el no a Pinochet siguieron votando para adelante por la Concertación y los que votaron por el sí siguieron votando para adelante por la alianza, por la derecha, ¿cierto? Entonces lo que Pepe Out sugería es que lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado habría sido un poco parecido. Los que votaron rechazo van a seguir votando para adelante por la derecha y los que votaron apruebo van a seguir votando para adelante por la izquierda. Una muy mala noticia para la izquierda y muy buena para la derecha, ¿cierto? La compró Ascanio Cabano, la compró de alguna manera también Pablo Longueira, que Pablo Longueira dijo, como la Constitución la va a hacer republicano, va a ganar caminando entre 65 y 70%, porque Chile es de derecha. Hay otros, como Rovira, como Meléndez, como Titelman, como Sajuria, que dicen, ojo, lo que está pasando en el mundo es el fenómeno del voto negativo. Es como un amigo mío que le decían, el de qué se discute que yo me opongo. O sea, ¿dónde está aquí la opción para mandarlo a toda la cresta? Y a veces esa opción puede estar vehiculizada por alguien que tú identificas en la izquierda, en la derecha o en otro lugar. El voto por Milei es un voto, o sea, se equivoca radicalmente el que cree que el voto de Milei es un voto doctrinariamente libertario. Es un voto populista, es un voto de indignación, es un voto adversarial, es un voto para decir a una clase política que ha sido tremendamente negligente, a la peronista, ¿cierto? Váyanse de aquí, y a la clase empresarial, que es la que vota por Bullrich, váyanse de aquí. Entonces, yo no veo ahí el triunfo de las ideas de la libertad. Él obviamente va a hacer la ganancia de eso. Pero a mí me parece que lo que está triunfando ahí es el voto del negativo, es el voto de protesta. Y es la misma razón por la cual hoy día cuando le preguntan a la gente qué va a hacer a final de año, rechazo. Esta constitución es de la clase política. O sea, si viene de arriba, rechazo de alguna manera. Todo lo que venga del establishment sería motivo de rechazo. O sea, ¿no está ahí de acuerdo con la tesis de Pepe Out? Creo que es una tesis precipitada porque creo que hoy día hay otro fenómeno que es este del voto negativo, que tiene bastante soporte empírico. Yo no, insisto, no soy politólogo empírico, pero lo que yo he visto de los estudios de los que sí lo han hecho es que la tendencia es dime quién es el que se opone de manera más clara al establishment y yo voy a votar por ello. Las coordenadas ideológicas no parecieran ser tan relevantes. Por eso preguntaba hace un rato dónde está el clivaje. En el siglo XX la pregunta era de qué porte quieres que sea el Estado y de qué porte quieres que sea el mercado. ¿Cierto? Hasta cierto punto el 2011 fue muy bueno en ese sentido porque lo que hizo la generación de los Giorgio, las Camila y los Jackson, los Boric, lo que hizo muy bien fue que planteó una disyuntiva ideológica. Dijo, nosotros queremos un Chile donde el dinero no todo lo pueda comprar. Es una discusión ideológica, ¿cierto? Hay ciertos bienes que tienen que estar sustraídos a la lógica del mercado, educación, salud, no sé, previsión. Pero en la dinámica populista lo relevante no es eso. Lo relevante es cuál es el villano. De alguna manera no es tan descabellado pensar que parte de aquellos que fueron partidarios del estallido social hayan terminado votando por Parisi y eventualmente quizás algunos de ellos votaron republicanos en la última elección. ¿Quién es el que vehiculiza mejor la indignación? Creo que Milei es eso. Pero la defensa del populismo, sí, estoy de acuerdo contigo, la defensa del populismo igual tiene este tema de las personas que están con estos líderes que además resulta ser que son muy carismáticos, también ven en esa respuesta, o en esa propuesta, respuestas a problemas que sí le afectan su cotidianidad y que no está haciendo la democracia. Estoy pensando en el tema de la seguridad, y ahí nos saltamos a Bukele, por ejemplo, que llegó diciendo, en El Salvador tenemos un gravísimo problema de crimen organizado, yo los voy a meter en una cárcel, los voy a empelotar, digamos, los voy a no sé qué, les voy a dar poca comida, y la gente lo aplaude. Sí. Dice, me está resolviendo un problema. Ya tuvimos una probadita de eso. La gran mayoría de ustedes no se acuerda, pero el 2001, cuando se produjo el atentado a las Torres Gemelas, el debate en Estados Unidos, que después irradió al mundo, era si es que acaso había que sacrificar un poquito de libertad por seguridad. Había que llegar al aeropuerto como 5 horas antes para que te pelotaran, ¿cierto? Y te hicieron examen en la próstata para saber si es que ya llevabas algo, porque lo importante era
la seguridad, ¿cierto? Mientras más seguridad teníamos, estábamos dispuestos a sacrificar ciertas libertades. El año pasado con la pandemia, se perdieron los años, hace un par de años con el COVID, de alguna manera nos pasó lo mismo. Era por un objetivo sanitario, todos nosotros estuvimos de acuerdo, a veces a regañadientes, a veces, ¿cierto?, más convencidos de que habían ciertas libertades que íbamos a, ¿cierto?, suspender, libertad de movimiento, ¿cierto? La pregunta que yo hice respecto de China se podría aplicar a Bukele en vez de la economía, en la seguridad. Cuando yo decía, si hay un régimen autoritario que te está entregando prosperidad económica, a pesar de que tú no estás ejerciendo tu libertad política, bueno, ¿cuánta gente preferiría eso? La pregunta que tú me estás haciendo es la misma, pero en clave seguridad, ¿cierto? ¿Cuánta gente preferiría abandonar lo que podríamos llamar el garantismo liberal, el debido proceso, la presunción de inocencia, la responsabilidad penal personalísima, como dicen los abogados, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a abandonar algunos de esos lujos liberales, ¿cierto?, para limpiar las calles, para no tener miedo? Y yo creo que muchos de nosotros, si esa es la primera intuición jovesiana, ¿cierto? Bueno, de hecho, en el sur, la gente que está viviendo día a día la violencia del sur dice, prefiero sacrificar mi libertad de movimiento si esto me garantiza seguridad en la noche. Y por eso yo sé que hoy día suena muy distópico, pero el debate de la crisis climática es similar. El día de mañana, cuando haya que elegir entre la supervivencia de nuestro estilo de vida básico y las libertades que hoy día consideramos que son un dato dado, moverse en auto, viajar en avión, comer carne, tener hijos, ¿cierto? La vida que llevamos de consumo capitalista actual, cuando haya que elegir. El problema es que muchas veces no llegamos a elegir, ¿cierto? Se imponen unas soluciones por sobre otras. Pero el caso de Bukele es eso, es que él está siendo tremendamente efectivo en solucionar un problema que la democracia liberal parece no estar pudiendo resolver, justamente porque es una democracia liberal, porque cree en el debido proceso, porque cree en la presunción de inocencia, porque cree en la responsabilidad penal personalísima, porque cree en las garantías de todos y todas. Y es evidente que eso va a tensionar la consecución de ciertos objetivos concretos, como en este caso la paz en las calles, la seguridad. Claro. O sea, no veo que sea una tensión que tenga una respuesta. Son tensiones insolubles. ¿Es porque queremos vivir una democracia liberal? ¿Nos vamos a aferrar a ella en forma como axiológica, sí a la democracia liberal, no a todas las alternativas? ¿O es porque creemos que la democracia liberal es mejor en su rendimiento para entregar respuestas en cada uno de los problemas? ¿Se me entiende la pregunta? Es como cuando uno escoge una pareja. Claro, me acuerdo cuando Alfredo Jocelyn Holt hablaba de la ley de divorcio, decía, el problema de mucha gente es que cree que cuando se compromete con alguien, esa persona va a ser el mejor compañero, el mejor amante, el mejor proveedor, el mejor padre, pero no va a ser todas esas cosas al mismo tiempo. Va a ser en algunas de las cosas muy buena, y en las otras no tanto. Pero tú aún así haces un compromiso, digamos, por así decirlo, normativo de quedarte con esa persona. La pregunta que yo hago acá es, respecto a la democracia liberal, ¿nuestro compromiso es normativo, es de convicción, entendiendo que no va a ser probablemente el sistema que mejor produzca soluciones rápidas y concretas para cada una de estas crisis? ¿O vamos a estar dispuestos, en este caso, a serle infiel a la democracia liberal y coquetear con otras opciones que sí sean más efectivas cuando se aparezcan esos fantasmas? También depende de la institucionalidad de cada país. Pues hay países que ya lo han demostrado dar la espalda con mayor facilidad a las democracias y otros países que se han apegado a que insisten en el fondo en defender un sistema que hasta ahora parece ser el más razonable. Pero la pregunta, yo estoy pensando en lo que hablaba Moisés Naim, que estuvo la semana pasada, de hecho aquí en la universidad, analista venezolano, y en el fondo uno dice, bueno, ¿cómo se sale de esto? Porque ya
pasamos del optimismo que tú hablabas del 90 y ahora estamos en un pesimismo, y también un pesimismo sobre el futuro de la democracia. ¿Cómo salimos de esto? Él habla del acuerdo, que mientras quienes tengan el poder sean capaces de dialogar, conversar, mejorar el tono, etcétera, ¿esto tiene alguna salida? ¿Cómo lo ves tú? Sí, esa es la famosa tesis de como la tregua a las élites, que en Chile la han pedaleado varios. Tiene sentido también no lo mencioné en la charla, pero tiene sentido empírico. Generalmente las erosiones democráticas están más vinculadas a la ruptura del consenso de las élites que a la famosa encuesta que nos preocupa y decimos, cacha, el 30% de los chilenos está dispuesto a vivir. Generalmente ese último dato muerde menos que un quiebre de los consensos de las élites, en general, en el siglo XX al menos. Lo digo para tomar como el dato histórico. La tregua a las élites es relevante, pero hoy día yo veo pocos incentivos para que ello ocurra. En algún minuto yo pensé que la tregua a las élites iba a venir de la mano de una renovación política en Chile. Por decir así, el mundo Frente Amplio y el mundo Evópolis iban a decir no volvamos a cometer el mismo error de nuestros papás, de nuestros abuelos. Obvio que nosotros tenemos que tener algo así como un consenso básico, y pareció en algún minuto que pudo haber germinado algo en ese sentido. Yo creo que el estallido social dinamitó esa posibilidad. Y me da la impresión de que hoy día, cuando estamos celebrando los 50 años, hay menos agua en la piscina para algo que ocurrió hace 10 años atrás, donde una serie de dirigentes jóvenes de derecha publicaron una declaración diciendo no solamente condenamos las violaciones de los derechos humanos, sino que condenamos también todo tipo de quiebre democrático que no se ha resuelto en forma institucional, condenamos el golpe. Uno podría pensar que en ese sentido hay una especie de retroceso que tiene que ver con una derecha bastante envalentonada, porque hoy día siente que el centro de gravedad está hacia allá, ¿cierto? Y no le quiere regalar obviamente una victoria política al presidente Boric, pero yo creo que el incentivo perverso de esto, y nadie le pone el cascabel al gato, pues insisto, porque no están los incentivos ahí, es a decir, ok, yo te tiendo la mano, sabiendo que eso va a ser tremendamente costoso para mí, porque mi tribu me va a decir que soy un traidor, mi tribu me va a decir que soy la derechita cobarde o la izquierdita cobarde, dependiendo de lo que sea, ¿cierto? Elwin tuvo su Alamán, Lagos tuvo su Longueira. Yo me pregunto hoy día, ¿quién ejerce ese rol? ¿Quién ejerce ese rol? En este caso tendría que ser allá. Era fácil invitar a Piñera a sentarse, más que le han dicho, sentarse a la Moneda para firmar el acuerdo, pero si querías tocar el nervio dramático de la derecha, la firma tenía que ser de José Antonio Kast, por así decirlo. ¿Se entiende el punto? O sea, si tú realmente querías llegar a tener un consenso realmente transversal. Lo de Piñera creo que no cuesta mucho. No solamente él votó por el no y básicamente construyó su perfil político siendo como el único de la derecha que lo había hecho, sino que además cumpleañero todos los cumpleaños, pues le gustaba estar ahí en ese escenario, pero no creo que satisfaga el objetivo político que andaba buscando Boric. No veo hoy día muchos incentivos para que la derecha haga ese gesto, y creo que también el gobierno ha sido torpe en no generarlo, pero tampoco veo que vaya a ser al revés, o sea, que se generen los incentivos en los próximos 4 años, si José Antonio Kast es presidente, que es una posibilidad latente. No veo que el Frente Amplio lo vaya a tratar con guante blanco. Veo que la relación va a seguir siendo crispada. Ahora, no me preocupa tanto, si tampoco yo quiero que en las mañanas todos en el Congreso canten Kumbaya o We Are the World, no es la idea. La política se hace entre adversarios políticos, ¿cierto? No tenemos que ser todos amigos. Sí, pero el tema del estancamiento, si es que eso es lo que pasa, porque ya hay 4 años, ahora otros 4 años, después otros 4 años. A veces uno pasa algunos años malos, la pregunta es, o sea, a ver, el elástico tiene que ser capaz de estirarse y no romperse. Los tendones, por así decirlo, de la democracia tienen que ser capaces de aguantar cierta tensión. Sí. No veo que haya algo tan... O sea, no me pondría en versión Nickelodeon pensando en que todo va a estar, como se llama, mal, si es que nos tratamos mal. A veces esta cuestión tiene que aguantar cierta tensión. La pregunta es si ese tendón se está ejercitando. Ahora, los objetivos más maximalistas que estamos buscando no los vamos a conseguir, pero está bien. Gobernar a veces es navegar, y navegar significa que la sangre no llega al río, no mucho más que eso. Bueno, en honor al tiempo, ya estamos en recreo, así que
Queremos agradecerle a Cristóbal por esta interesante clase magistral que nos hizo sobre la democracia. Y yo creo que la invitación desde la universidad, que quizás estos temas les parecen todavía un poco distantes, pero no son nada distantes, y que hablen de estos temas. O sea, están en la edad ya como que estos temas debieran ser tema de conversación, pensando que la posta les va a caer a ustedes en poco tiempo más. Así que eso, que tengan un buen día. Gracias por estar acá.